Hey, ¿qué tal todos? Espero que estén súper bien. Y nada, bienvenidos a este segundo podcast. El día de hoy tenemos un súper invitado. Estoy seguro que muchos de la ciudad de Cali han visto su arte por las calles. Estoy hablando de Juan Pablo Solarte. Juan Pablo Solarte es ilustrador, es muralista, es emprendedor y pues nada, una excelente persona. ¿Qué más, Juan Pablo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y honrado pues de ser el segundo invitado en tu podcast y espero que de muchos que vendrán. Y nada, muchas gracias por la chance que me das para hablar un poco sobre mi proceso. Perfecto. Nada, el día de hoy me gustaría que abordáramos un poco en esta charla precisamente en la temática sobre el tiempo, sobre el proceso que en muchas ocasiones pues nosotros como artistas o en general las personas no tenemos muy en cuenta. Y esta idea surge porque ya hace varios días he tomado como hábito salir a caminar en las noches. En una de esas caminatas venía ya de regreso a casa y pasé por el colegio donde hice todo mi bachillerato. Pasando por ahí pues empezaron a llegar a mi mente muchos recuerdos pues de esa época de estudiante y me hizo reflexionar pues un poco acerca de cómo pasa el tiempo o cómo está pasando el tiempo de rápido ahora y cómo a veces no nos detenemos a recordar y valoramos pues todo lo que se ha vivido para llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Sí. Y un poco pues ese mismo ejercicio que yo hice de reflexionar en esa caminata, me gustaría hacerlo contigo. Hiciéramos ese mismo ejercicio donde nos cuentes un poco, remontándonos desde tu niñez y vamos pues progresivamente hablando hasta pues, la adolescencia y vamos recorriendo hasta el Juan Pablo de hoy en día. Entonces pues para iniciar, pues iniciemos con lo de la niñez, ¿no? Desde esa época ya tenías como indicios en que ibas a ser artista o tenías tal vez alguna habilidad o eso fue surgiendo después en el camino. ¿Recuerdas algo de eso? Tal vez familiares te han contado cómo era ese Juan Pablo. Sí, pues parte digamos como de lo que recuerdo, más allá digamos de las fotos de la época. Recuerdo mucho pues como las mañanas, sobre todo los fines de semana, porque pues entre semana tocaba que madrugar netamente al colegio y pues esas mañanas sí eran bien tortuosas porque pues uno no le daban ganas precisamente como de levantarse para ir al colegio y ir a estudiar y todo eso. Pero era muy diferente cuando las mañanas eran, digamos, de los fines de semana, que ya los fines de semana pues uno ansiaba pues de niño levantarse temprano sí o sí, voluntariamente, para sentarse frente a la televisión y quedarse casi que toda la mañana hasta casi al mediodía viendo todas las sesiones de caricaturas que daban como en ese entonces. Y recuerdo también pues que precisamente como por ese mismo gusto, por esa misma cotidianidad mía en como en esa época, a mí me motivaba mucho, digamos, como lo que eran los personajes, cómo estaban hechos, y eso empezó como a crear en mí una necesidad como de plasmarlos. Si yo era primero capaz, digamos, de dibujar lo que yo veía frente a mí, y segundo, sí, básicamente era como probarme como a mí mismo qué tan capaz era yo pues de tener una retentiva en cuanto a los personajes que me gustaban ver en la televisión. En ese momento entonces fue que pues por voluntad propia fui como dibujando. Obviamente pues yo soy hermano menor, entonces al ver a mi hermano mayor también como en la misma sintonía, eso también fue, digamos, facilitando ese proceso como de querer mejorar, de querer seguir, como creando una práctica con el dibujo y específicamente como con los personajes. Ya digamos como en esa misma época yo lo enlazo también con
con los juguetes. Digamos que mi niñez fue, pues puedo decir, confirmar que fue muy buena en el sentido de, digamos que tuve la posibilidad de tener juguetes que curiosamente, más allá de entretenerme, me colaboraban mucho como en tener presente las proporciones de los mismos. ¿A qué voy? Como que por lo general uno cuando digamos como dibujante uno ve o acude como a libros de anatomía, principalmente si es del cuerpo humano. En el caso mío no fue todo lo contrario, yo no usaba pues como los libros, sino usaba mis juguetes para empezar a entender cómo eran las manos, cómo eran los dedos, cómo eran los músculos, cómo se veía pues, el personaje en sus distintas poses, y al ser un juguete y que era posable, pues entonces uno podía más fácilmente crear ciertas poses que en un libro posiblemente no es tan específico. Entonces sí doy como mucho crédito pues a los juguetes de la época, porque no solamente me sirvieron para entretener y jugar, sino también pues como para esta parte gráfica. Entonces podemos ver que desde muy joven sí tenías como esos gustos, como esos Sí, definitivamente fijaciones. sí. Luego ya pues que nos cuentas como esa niñez, pues haciendo un salto ya a lo que viene siendo pues el colegio, ya hablando puntualmente de los grados donde se te enseña a pintar, a no salirte del borde, todo ese tipo de cosas. Luego ya viene el bachillerato, pues ya venías con esos gustos, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de esas etapas que nos puedas compartir, que tú creas que han influido en ti como artista? Pues ya hablando que entras al colegio y pues ya viene con esos gustos. Yo recuerdo que era algo bien ambiguo, porque digamos cuando estaba en segundo de primaria, recuerdo mucho pues como esa época, porque no me lo van a creer, pero sí, yo perdí segundo de primaria, o sea, no lo perdí, yo lo pasé, pero como no lo pasé con las notas más idóneas, me pusieron a repetir ese segundo año de primaria, pero todo debido, digamos, como a una afición mía por dibujar en clases. Mis maestros de la época pensaban que porque yo dibujaba mientras que ellos explicaban, yo no prestaba atención, y pues sí lo hacía. Sí prestaba atención, pero pues de pronto no de la forma que ellos lo deseaban, ¿no? Que era todo el tiempo mirándolos a los ojos y no sé qué, y como quieto, no escribiendo mientras que el profesor estaba dando su cátedra. Pero entonces eso facilitó pues como para que mis profesores se convencieran de que eso no era algo muy productivo para mí, y consecutivamente pues eso era un reflejo de las notas no tan buenas que yo tenía en las materias, y por esa decisión, además pues con la psicóloga del colegio de ese entonces, optaron porque la mejor forma era que yo repitiera nuevamente, que pusiera más cuidado y que dejara de dibujar. Entonces eso fue un shock pues como fuerte, porque pues de niño digamos que... Pues estabas ahí así. Sí, pues era muy chistoso porque pues hay materias como ciencias, como sociales, que sí o sí como que te enseñan a dibujar, no sé, por ejemplo en ciencias que los cromosomas, que las células, y son dibujos, o por ejemplo en sociales que tienes que dibujar el mapa, que las cordilleras. Entonces como que sí o sí había que dibujar pues como en esa época, en el colegio. Pero entonces yo aprovechaba eso, aprovechaba cualquier excusa que se me daba, digamos, dependiendo de la materia, para dibujar, para yo enfocarme en eso y practicar ahí, porque pues no lo tenía prácticamente prohibido. Entonces pues era tan bueno que mis compañeros me pedían que les colaborara también con sus mapas, con sus dibujos de ciencias. Entonces como que eso fue creando en mí como una confirmación de que sí era algo que yo hacía y que hacía bien y que gustaba y que tenía una funcionalidad desde muy temprano. Entonces, cuando me refiero que era ambiguo, pues porque como que yo tenía eso prohibido, digamos, durante las clases, pero digamos me llamaban la profesora, digamos, de teatro para que le colaborara con la escenografía de la obra de teatro que se iba a presentar ese año en el colegio. Entonces como que
sí, o sí puedo, no puedo, sí puedo, no puedo. Entonces era como un poco frustrante, pero afortunadamente pude dar como con las posibilidades, digamos, de no guardarme eso. Y eso es algo que también a mí me ha motivado mucho y es como en el hacer, no digamos como no quedarme con las ganas de hacer las cosas o como con los planes de hacerlas, sino hacerlos. O por ejemplo, si yo digo, hey, yo quiero, no sé, aprender a dibujar un carro, no quedarme como con la idea de que, ay, chévere aprender, no, hacerlo, ¿ya? Entonces, como que desde muy temprana edad me di cuenta como de eso y eso fue muy un facilitador para que precisamente retos que vinieron en su momento, pues uno no los tomara, digamos, de una forma negativa o de una forma como no tan positiva, sino más bien como motivándote y mostrándole como a la gente que se diera cuenta por sí misma de que pues uno tenía talento y que uno no hacía las cosas por llevarle la contraria como al profe en sus clases, sino más bien pues porque uno tenía cierta facilidad y fascinación por eso. Y desde ahí entonces comencé como también como a cosechar esa pasión, porque no solamente como que vos sepas hacer las cosas, sino como que vos las sintás. Eso es lo que pienso yo que nos hace más humanos, ¿no? Cualquier persona es capaz de, no sé, de saltar y correr, pero una cosa muy distinta es cuando tienes placer al hacerlo, al lograr un salto largo, al correr más rápido que el más rápido de la clase. O sea, son ese tipo de motivaciones que uno las ve en distintos ámbitos, en este caso digamos por el ejemplo en lo deportivo, también así mismo como en lo artístico y así sucesivamente en lo general en la vida. Sí, mira que pues justamente ya respondiste unas preguntas que tenía aquí, pues, porque normalmente las personas que somos creativas se nos tiende a llamar distraídos o cosas por el estilo, pero aislados. Es totalmente lo contrario. Uno siento yo que cuando uno está dibujando antes se concentra más, pues así lo siento yo. Total. Y claro, pues en el colegio pensarán que uno no quiere parar bolas, pero la verdad es que es todo lo contrario. Todo lo contrario, uno tiene todos sus sentidos como, no sé, como alerta, por decirlo así. Uno incluso hasta sabe cuando están hablando de uno, así uno no esté prestando cuidado, pero uno sabe, uno escucha. Entonces como que tus sentidos se amplifican, eso es cierto. Sí, se vuelve uno como un poquito más sensible. También pues también justamente te iba a preguntar que si en algún momento en el colegio te dijeron que no dibujaras, ya nos Sí. contaste. También pues dijiste que tus compañeros eran como muy buena onda, porque aquí Sí, tenía como una mucho. Tenía como una pregunta que decía que si tal vez algún compañero en algún momento te dijo que era raro tal vez por tener ese gusto de dibujar o... Pues no necesariamente como que era raro, sino como que más bien yo desperté en mis compañeros como una especie de miedo, porque yo pues no solamente me pedían que dibujara mapas de Colombia, ¿no? O cromosomas, ¿no? También me pedían que dibujara a fulanito, al compañerito, a la compañerita, que me burlara pues de ciertos profesores. Entonces como que al ver que también era bueno en eso, pues mis compañeros que por lo general eran como los que ejercían bullying a los demás, como que conmigo me dejaban quietecito, porque no sé, pues como que, y bueno, ahí lo enlazo un poco de pronto con un tema que vamos a tocar más después, que es como que la gente teme más o le tiene más respeto, digamos, como a lo que ve y a lo que y a la repercusión que eso que tú creas puede dar con los demás. Me refiero específicamente como en el arte, no solamente como en el arte que tú ves en los museos o en la calle o en los libros, sino también pues como que la gente no gusta mucho o tiene como cierto respeto como cuando de pronto no tiene muy claro cómo esa misma persona se manifiesta a otras personas, o sea, cómo los demás te ven, ¿sí? Entonces, pues es en esa parte, digamos que yo creo que por eso las personas que hacen, no sé, caricaturas en los centros comerciales o en eventos de ferias gráficas, como que tienen éxito, precisamente porque es como una especie como
como de miedo de cómo me ve el otro, ¿sí? Que de pronto, pues, hoy en día con los nuevos medios, pues, de pronto es como más aceptado ya, pero en ese entonces, digamos que se burlaran de vos con un dibujo, en donde un dibujo prácticamente no tiene límites a nivel gráfico, o sea, tú puedes hacer un compañero, no sé, comiéndose algo que no sea como muy comestible. muy comestible, que ese compañero te diga una mala palabra. O sea, como que queda más en la retentiva de la gente un dibujo burlesco de alguien a que ese alguien sea un bulinero porque te dice cosas sobre tu físico, pues. Entonces, como que ese poder lo comencé como a descubrir como en ese entonces, pero más adelante en la universidad fue que lo reconfirmé, y es que en el arte hay poder. Sí, total. Mira, pues por aquí lo que hablábamos ahora, que pues obviamente lo viviste, que muchas veces los colegios se encargan de limitar pues nuestra creatividad, y muchas veces los diseñadores o artistas, bueno, etcétera, empezamos a mostrar pues habilidades desde muy jóvenes. ¿Sientes tú que los colegios deberían apoyar más a las personas que les gusta todo este cuento del arte? Porque, pues no estoy diciendo que de alguna manera no lo apoyen, ¿no? Pero siento que hay más preferencias por la matemática, por este tipo de ciencias. Sí, pues mira, yo más allá pues como como especificar o de comparar cuál es mejor, cuál es más conveniente o cuál es más exitosa en tu vida o en la vida en general, yo pienso que lo que realmente la falencia de los colegios e incluso de las universidades es no ser claros a la hora, digamos, de decir lo que te depara fuera de tu proceso escolar o fuera de tu proceso universitario, es decir, que te preparen para la vida, ¿sí? Total. Porque tú no tienes que esperar hasta estar en la universidad para, digamos, ser consciente de que tú puedes ser un emprendedor, de que tú puedes vender tus cosas. En el caso de, digamos, si eres un artista, qué bueno que lo puedas experimentar desde una temprana edad, para que esa misma experiencia cree como un proceso que tú mismo puedas ser testigo, y que las personas que desde ese primer momento en que te decidiste a tomar en serio, digamos, tu talento o tu facilidad para generar algo para la sociedad, lo puedas tú tener como más presente, no esperar como a que yo ya tengo mi título de bachiller o de universidad para que entonces yo ya sepa que la responsabilidad de generar dinero es de ahora en adelante. No. Yo pienso que las escuelas, los colegios, las universidades nos tienen que preparar un poco más como ante la vida, como ante los retos de la vida realmente, como aprender cómo a manejar el rechazo, aprender a manejar las frustraciones, en el caso, digamos, del artista con sus bloqueos mentales que no le permiten generar un producto o un proyecto visual que pueda generar ese cambio. ¿Sí? Entonces yo pienso que las universidades, los maestros tienen que de algún modo identificar esos perfiles de sus estudiantes y sacarles como el mejor provecho. Porque si una persona es buena, digamos, en el colegio cantando, o tiene una habilidad con un instrumento, por ejemplo, ¿por qué no fomentarle eso? ¿Por qué no, digamos, brindarle esa posibilidad para que lo pueda seguir experimentando, lo pueda hacer como más propio? Entonces, eso es lo que yo diría, que tanto en el proceso escolar como universitario nos tienen que preparar más para tener precisamente esas herramientas que hagan que tu proceso o tu, digamos, como tu posibilidad, digamos, de interacción para con la sociedad sea mucho más efectivo. O sea, poder incluso desde una temprana edad manejar temas que son tan importantes como la salud mental. Hay veces que uno se frustra tanto que te hace no tomar buenas decisiones, o sencillamente por un mal comentario tú ya dejas una posibilidad de ser un
un buen músico, por ejemplo, porque no sabes manejar como esa situación, como esa crítica, ¿sí? Y eso puede ser como provechoso para unas personas porque lo puede hacer más fuerte, como también la posibilidad de que hayan personas que se frustren y puedan tomar una decisión que ya no haya vuelta atrás, y eso sí realmente sí es muy lamentable, pues, que pueda llegar como a suceder. Entonces hay que fortalecerse, hay que, yo creo, tener las herramientas no solamente, digamos, de estudio o de referentes artísticos o referentes, digamos, de negocio, sino también realmente herramientas personales de, como mencionaba, como de salud mental, que tú puedas lidiar con esos rechazos o con esos fracasos que cualquier ser humano puede llegar a vivir en cualquier momento de su vida, pero entre más temprano tú lo tengas presente, yo pienso que puede ser mucho más provechoso eso. Sí, no, totalmente. Yo creo que los colegios sí deberían de alguna manera empezar a implantar como lo de la salud mental, como, no sé, tal vez cómo manejar el dinero, porque son temas que al final cada uno sí o sí va a tener que manejar. Y muchas veces yo siento que le meten más la ficha a otro tipo de cosas que al final cada uno sale y nunca más vuelve a saber de esas temáticas. Sí, por ejemplo, yo desde muy temprano en el colegio yo sabía que yo no iba a estudiar algo que tuviera que ver con números, porque yo no era bueno, a mí me frustraba. Por ejemplo, en bachillerato y en los últimos años de estudio yo tenía que tener un tutor porque a mí no me entraban los números. No me entraban y pues no me da pena porque pues sé que hoy en día que opté por no estudiar una carrera que tuviera que ver necesariamente con números, sé que lo que se me quedó en como ese conocimiento, digamos, de números, de operaciones matemáticas, pues las puedo usar, pero como para lo que es. ¿Ya? O sea, yo en lo que hago, yo no tengo que lidiar con fracciones, ni con decimales, ni nada de vainas, pero sé que es necesario saber cómo sacar unas medidas de una pared para poder yo cotizar, ¿sí? Cotizar el metro cuadrado o saber cuántas horas de trabajo yo debo de invertir para sacar un dibujo, para que finalmente de ese dibujo a mí me puedan pagar. Entonces como que sí o sí hay números, hay una cuestión como numérica que uno tiene que saber, pero digamos que hay cosas que podrían enfocarse mejor dependiendo del perfil del estudiante. Digamos, en el caso mío o de muchos, pues eso que tú mencionabas, el saber manejar su dinero, o sea, realmente el ahorrar, el concepto de ahorrar dinero, o sea, qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer de una manera asertiva y que no solamente te sirva para lo que lo necesites en este momento, que no sé, sea comprar materiales para dibujar, sino que también te sirva pues para más adelante, no sé, proyectarte como en tener tu propia propiedad raíz y ahí, no sé, hacer algún proyecto de vivienda, por ejemplo, o un proyecto para un taller o una galería, o sea, son cosas que definitivamente están más dadas como a unas cuestiones de funcionalidad social, más allá como de tener el mejor promedio. O sea, yo, por ejemplo, en la universidad, de pronto me estoy adelantando, disculpa, cuando arranqué en Bellas Artes, a mí me fue muy mal en el primer semestre. Como buen primíparo, pues yo me pasé eso pues como por las nachas. Obviamente es que cuando uno se da cuenta de que lo que uno hace en primer semestre se le va a reflejar en los demás, es que uno toma conciencia. Entonces, como me fue tan mal en el primer semestre, fue porque perdí una materia. Yo me pude nivelar ya cuando estaba en sexto semestre. De segundo semestre hasta ese semestre, hasta el sexto semestre de estudio, yo tuve el mejor promedio de mi clase, de todos mis compañeros, pero como tenía esa materia relegada, nunca fui beneficiario de la beca estudiantil. Entonces, baila. Claro, ¿no? Sin duda, pues, los artistas, bueno, los creativos, para generalizar,
desde muy jóvenes empiezan como a mostrar pues sus intereses y todo esto pues hace parte de ese proceso como artistas que muchas veces pues solemos decir como no, es que yo no he hecho nada y es totalmente falso porque venimos desde muy pequeños teniendo ciertos gustos, haciendo cierto tipo de cosas que influyen en muchas cosas en nuestro proceso como artistas y no lo estamos viendo. Total. Pues aquí ya justamente empezamos a hablar un poco ya de la universidad, luego de graduarse pues del colegio, llega la hora de escoger carrera, pues como que lo que te quería preguntar era si hubo como algún lío para escoger carrera, pero como dices que los números no era lo tuyo. Sí, pero sí hubo lío, digamos, como en escoger lo más conveniente para mí. Yo en ese momento pensé que diseño gráfico era como lo que era la carrera que me iba como a brindar todo lo que yo estaba buscando, precisamente para enfocarme pues como en la parte gráfica, como en la creación, en lo visual, que era como el interés desde muy temprano. Pero ya viendo pues como ya de primera mano, pues yo me di cuenta que diseño gráfico tampoco era, porque yo no me veía, no sé, gran parte de mi tiempo frente a una pantalla, o sea, como que no me veía yo como en eso, porque no me cabía como en mi cabeza que todo lo que implica el arte y sus definiciones, sus calificaciones, sus formatos, se fuera como a concentrar en un aparato con una pantalla y un teclado. O sea, fue ahí entonces donde me di cuenta que estaba la carrera de artes visuales o artes plásticas, que daba, digamos, más posibilidades, digamos, de no quedarse con lo de la pantalla, porque está bien, es una herramienta más, pero entonces hay otras más, y eso es lo que brindaba como la carrera, y eso fue lo que me terminó convenciendo que era la mejor decisión. Por ejemplo, yo nunca había hecho fotografía. ¿Pero alcanzaste a hacer diseño? ¿O? No. Yo hice fue un semestre cero, que era precisamente como para uno mirar, descartar o tomar una decisión, pues. En el semestre cero, y del semestre cero se hizo como una prueba ya de aptitud y de conocimiento cultural, algo así. Entonces eran 2 días. El primer día era de mero concepto, o sea, como ¿cómo se diría? Como de cultura general, pues, responder unos formularios, unas cosas. Había una parte como de matemáticas ahí también que afortunadamente no era como tan complejo, pero pues, como que hacía parte. Y ya el segundo día sí era todo lo que era, digamos, la parte práctica, entonces que nos daban distintas pruebas. Recuerdo una de las pruebas que era mirar por 1 minuto una imagen que nos proyectaban en la pared por 1 minuto, y después quitaban la imagen y te daban un tiempo determinado, que no recuerdo cuánto tiempo era, para hacer la imagen que te han mostrado, tal cual como tú la recordabas. Entonces esa era una de las pruebas. Sí, entonces habían distintas pruebas que en el segundo día de Bellas Artes, pues como que tenían presente para ya después dar como los resultados. Y en esa parte pues sí me fue bien. Incluso una de las pruebas era manipular arcilla. Yo ahí me di cuenta, o más bien me confirmé a mí mismo, que yo no soy bueno para las manualidades. Precisamente esa falencia pues es la que me hace después tener presente que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer, como por ejemplo diseñar en tercera dimensión en los programas que se usan de forma digital, y es ahí donde yo me doy cuenta que para ciertas cosas pues es bueno tener la colaboración de otras personas. Claro, siempre es bueno tener como un grupito que uno sepa cuál es el duro en eso, cuál es el duro en... Y que definitivamente pues como entre artistas pues hay esa posibilidad de colaboración, de fusión. Entonces como que, por ejemplo, yo puedo diseñar, pero entonces tú puedes, digamos, crear prendas, por ejemplo. Entonces
Fusionamos eso. Fusionar eso para dar con un producto que junte los dos conocimientos. Entonces como que es bueno percatarse de eso para que uno, digamos, no tenga necesariamente pues ciertos choques o limitarse también. Te iba a decir, en tu caso, pues tus padres, tus familiares sí te apoyaron total con la decisión de estudiar la carrera o estuvieron un poco dudosos, porque normalmente cuando uno estudia arte, la gente, pues la familia siempre se pone como pensativa, ¿no? Pues yo creo que en el caso mío sí era como demasiado evidente porque pues como te mencionaba, pues desde bien pequeño en el colegio con esa cuestión con la psicóloga que le convenció a mis papás que lo mejor para mí era no dejarme dibujar más, pues desde ese entonces como ya después ya graduándome de bachiller, pues entonces como que ya era una realidad, o sea, ellos sabían que yo no iba a ser un médico ni un abogado, entonces como que sí o sí iba a ser una carrera que aparte de que me gustara, pues que sí tuviera que ver como con esta parte gráfica, entonces ellos pues lo aceptaron de una muy buena manera. Y pues ya cuando uno cuenta con el apoyo, digamos, de la familia, como en este caso, pues ya opta uno es como por responder, ¿no? Claro. Como por eso para mí era como muy frustrante, digamos, ser el mejor, el tener como el mejor promedio de todo mi salón, pero no ser como beneficiado pues como por la cuestión económica, porque yo sé que pues de los esfuerzos y de las cosas que tuvo que pasar mi familia como para brindarme la posibilidad de estudiar precisamente algo que a mí me gustara, entonces como que me frustraba mucho eso, no tener yo la posibilidad de agradecer de esa forma, como de que no tuvieran que meterse pues la mano al drill así tan full como para yo seguir estudiando. Entonces como tenía esa falencia en la cuestión, digamos, de los promedios, cuando ya me nivelé, que fue como en sexto semestre, lo que yo les dije a mis papás era que yo lo que les iba, digamos, como a dar, pues siendo yo consciente del esfuerzo que ellos han tenido pues con mi estudio, era que por lo menos mi tesis fuera pues una de las mejores. Entonces pues más o menos como desde ese semestre hasta el día que me tocó sustentar, esa era como mi consigna, como hacer que mis papás se sintieran orgullosos pues por el esfuerzo, por la inversión, porque es una inversión más allá pues como el cariño y no sé qué, no, es la inversión, es plata, o sea, es plata. Material, y bastante plata. Entonces afortunadamente cuando presenté mi tesis no fue laureada, pero sí tuvo una mención de honor, lo cual conllevó pues que a la ceremonia de entrega de los diplomas a mí se me llamara 2 veces a recibir los diplomas, uno pues por el título y el otro por la mención de honor a mi tesis. Entonces pues eso fue una alegría pues, qué brutal, y ¿no? yo me sentí muy bien porque pues no se los pude dar durante los 5 años de la carrera, pero pues valió la pena porque pues al final fue muy bien, me fue bien con lo de la tesis. Ve, y llegaste pues ya a la U con cierto nivel pues dibujando y tal, ¿no? Sí. En algún momento pues sentiste como llegaste como a compararte con algún compañero que porque suele pasar mucho, ¿no? Que uno se compara y eso pues lo hace desmotivar a uno como, uy, pero este man hace esto y yo podía hacer eso, pero... Mira que eso fue algo chévere, pues más allá, pues, o sea, yo no lo vi como de esa forma como de la competencia, sino que me pareció muy áspero que hubiera tanto talento y tan diferente. O sea, eso realmente fue lo que me motivó, más allá como de yo decir, no, le tengo envidia a esta compañera porque siempre como que le va bien. De pronto yo lo llegué a sentir más que todo como por la parte que te decía, por no ser merecedor de la bonificación de la matrícula. Pero ya digamos como en cuestión digamos de creación,
o de los proyectos o de las pruebas que nos hacían, digamos que yo no lo veía pues de esa forma. Entonces me parecía muy bacano que de la creatividad pues de los compañeros, del nivel que había en la universidad. Eso como que no me terminó, fue más bien como motivando realmente. O sea, no lo asumí eso como como de esa forma como de quiero ser mejor que vos. No, yo lo vi más es como que como somos buenos, podemos ser mejores. Entonces como que eso es más áspero, más Sí, chimba. sí, total. Y al fin y al cabo, pues son compañeros Claro, claro, todos ahí nos tocaba que lidiar con nuestras situaciones que varían, obviamente, porque no todos teníamos como un mismo interés o las herramientas o las decisiones no eran las mismas, como por ejemplo la forma de presentar los proyectos de los compañeros no siempre era la misma. O sea, si era un mismo tema, si era un mismo concepto, pero por ejemplo yo lo que presentaba no era, y como lo presentaba no era la misma forma como tú lo podías, digamos, presentar. Yo optaba, digamos, como por dibujar o por pintar un cuadro, tú optabas por tomar una serie de fotografías bien chimbas y hacías una composición. Y buenísimo, porque pues como que no se compite, sino más bien se complementa ante un tema que se te está dando, y ese es el reto, ¿sí? Más allá de probarse que yo soy mejor que quién, no, es más como tú asumes ese reto, cómo lo solucionas y cómo lo presentas, que eso es otra parte que también le agradezco mucho a la formación que tuve en Bellas Artes, en cuestión, digamos, del concepto de arte y de obra de arte, porque hay mucho lenguaje. Hay muchos términos, más aún en un lenguaje como el español, que para decir una cosa puedes optar por muchos sinónimos, antónimos y cosas así, pero que es un mensaje como muy concreto. Entonces, en el arte no se exime, digamos, de esa situación. Antes, precisamente, como hay tantos términos, hay tanta terminología, es muy fácil caer como en que no, este man habla mucha caca, o sea, sino más bien no, este man lo que dice lo reconfirma porque leyó tal filósofo y se enteró de las dinámicas del arte barroco o del proceso que hubo en el surrealismo, y es por eso que él puede generar estas lecturas en su obra. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces como que eso es también muy valioso, porque precisamente como tú puedes ser la persona que está dando ese concepto, como puede ser la persona que de algún modo escucha y puede llegar a criticar ese concepto, en donde tú mismo puedes decir, no, este man está hablando mucha mierda. Entonces como que es bueno eso, como digamos la forma de no permitir que cualquiera te meta los dedos en la boca. Y más aún en el arte, porque eso es una vaina que mucha gente le queda como la facilidad, porque no todos hemos estudiado artes, no todos conocemos la terminología, pero es fácil engañar, es fácil como convencerte a ti que lo que yo hago es arte. Entonces como que, pero bueno, hay que ver, hay que sopesar las cosas, no porque yo lo digo o porque fulanito habló con sutano, entonces ya le voy a creer. No, es hay como que hay que cuestionarse constantemente, y el arte te permite eso. Y ese mismo concepto del arte tú lo puedes ver en distintas plataformas o dinámicas, como por ejemplo cuando se estudia leyes. O sea, el tener que lidiar con la ley es una vaina que no todo el mundo, digamos, tiene ese conocimiento, y no todo el mundo se le mide, precisamente porque pues la ley es una vaina seria, en donde si tú te equivocas, pagas por eso. Entonces, más o menos como lo que yo comparo, y me parece que el arte te colabora para precisamente ser más observador, más sensible como ante esos cambios repentinos en la sociedad. Perfecto, Juan. No, a mí siempre me encanta charlar con Juan. Cuando me lo encuentro siempre es
nos ponemos a charlar y me agrada mucho tenerte hoy como invitado, parce. Muchas gracias. Quería que hiciéramos como una dinámica. Tal vez tú te acuerdas cuál fue la primera vez que hiciste como un dibujo, o cuántos años tenías más o menos, ¿te acuerdas de eso? ¿Y recuerdas qué fue lo que hiciste tal vez? Pues fijo, algo de la televisión, porque a lo que yo recuerdo, yo sentado frente a la pantalla, yo tenía mis lápices, mis marcadores y yo me ponía a dibujarlos, sino que era difícil, pero al menos en ese momento, creo que aún es difícil pues, de captar la esencia de algo que tú estás viendo si eso que estás viendo está en movimiento. Entonces, ¿era más fácil de pronto con los juguetes o...? Sí, claro, porque están más quietos, ¿sí? Pero obviamente lo que tú ves en la pantalla es difícil como que tú lo veas después como en otro lado, ¿ya? Como en la calle, sino que entonces tú te tienes que concentrar bien, observar bien, que esa es otra cosa, que una cosa es ver y otra cosa es observar. Porque, por ejemplo, cuando tú ves lo que está a tu alrededor. Cuando tú observas es cuando tú te percatas de los elementos que componen eso que está a tu alrededor. Entonces, eso es chévere como poder llegar a ese nivel. Sí, como a ser sensible como ante esas cosas, como cuando tú puedes concentrarte muy bien en algo que quieres hacer o como en algo que sencillamente puedes disfrutar, por ejemplo, una película, un video musical, una obra de teatro, sí, pero otra cosa es cuando tú observas y ya te pones como en un modo más de disección. Entonces es chévere como entrenarse uno como con eso. Perfecto, bro. Pues eras más pequeño, muy joven, me imagino. Sí. Más o menos, ¿qué edad no sabes? Pues yo así que recuerde, digamos como entre lo que eran los 4 años, no, de 5 años a 8 años más o menos fue como esa etapa así como de que yo me sentaba a ver, que pueda quedar horas viendo la pantalla y empezaba como a dibujar, o después de ver el programa ya me podía ir como al cuarto a dibujar todo lo que yo ya había visto. Bro, pues mira, tenemos este libreta donde queremos que pues precisamente hagas ese mismo ejercicio de que dibujes algo de tu infancia y pues nada, ahí está. Bueno, listo. Lo que sea, lo que recuerdes. ¿Puede ser en lápiz o...? Sí, pues en el... o un marcadorcillo. Como te guste más, bro. Bueno. O los dos. Los dos. Yo creo que voy a usar este marcador, que el lápiz pues de pronto me pone como a trabajar más. Entonces ya con el marcador pues ya uno puede ser como más suelto. Aparte porque pues es un reto, ¿no? Es distinto cuando tú puedes, digamos, borrar. Estás más cómodo, pero cuando no tienes esa chance y cada trazo que pones sobre el papel es el que es, no hay vuelta atrás, es como que te pone un poco fuera de tu zona de confort, y a mí ese tipo de cosas a mí me motivan mucho. No sé, me gustan como los retos, más aún si es de algo que a mí me gusta como dibujar, me parece que es chévere y que te aporta mucho. Entonces pues... Dices que dibuje algo de mi infancia, ¿no? Sí, algo que te recuerde la infancia. Listo. Entonces, ¿ya? Sí, dale, bro, dale. Listo. Tranquilo. Sin duda, pues ya han pasado muchos años, ¿no? Desde que la primera vez que hiciste un dibujo. No, pues imagínate, por ahí que lo pongo por ahí entre el 82 más o menos. Entonces, ¿vamos hablando o nos concentramos solo? Pues, es que no sé si hablo... Sí, dale, podemos charlar. Dale. Cualquier cosa, entonces, pues, paro y después lo retomo. No, pues pensé que de pronto te podía distraer. No, dale. Vale. Antes es un reto, como te digo, antes es chévere a ver cómo... Qué barbaridades digo cuando dibujo. Pues mira que ahorita justamente que estás dibujando... no, pues como decíamos ahora, ¿no? Cuando uno dibuja, pues como que se concentra más. Entonces, vamos a seguir.
Mira que una pregunta que no se nos puede escapar en esta charla es sin duda, tú tienes unos personajes muy característicos por un rasgo que es la nariz, ¿no? Sí. ¿En qué momento nace este rasgo tan característico? ¿Se alcanza a ver aquí la nariz? ¿Se alcanza a ver? Ve, vení. ¿Se alcanza a ver un poco este rasgo tan característico pues en tus dibujos que ha de alguna manera hecho como marcar tu estilo? ¿Cómo nace esa nariz? Bueno, esa es una historia pues más o menos larga, pero entonces voy a intentar contarla de una forma como dinámica, entretenida y corta también. Dale, tranqui. Pues bueno, yo como te mencionaba, pues en el colegio yo tenía prohibido dibujar, ¿no? Pues sobre todo en las clases y más que todo las que no eran de arte. Entonces lo que yo hacía, y creo que muchos de nosotros hicimos con nuestros cuadernos, era que las últimas páginas de nuestros cuadernos las optábamos como para dibujar, para rayar, para desestresarnos, pues, o para escribir cosas que uno quisiera recordar después. Yo hacía exactamente eso. Las últimas hojas de mis cuadernos yo las optaba para dibujar, hacer triquis, escribir cosas pues pendejas o cosas pues que de pronto necesitaba como recordar o sencillamente tener como un proceso. En ese entonces yo dibujaba o solía dibujar un personaje que no tenía cuerpo, era más que todo como una forma tipo lombriz, como una lombriz, pero con rostro... tuyo, de tu cabeza. Sí. Era un personaje pues, visualmente no muy agradable porque era como una lombriz, un cuerpito pequeñito y una cabezota gigante. Y ese personaje tenía un rasgo muy particular que era la nariz. Tenía una nariz como más grande que todo el cuerpo, incluso que la misma cabeza. Y ese personaje yo lo hacía casi siempre cuando yo estaba como aburrido, como que no, definitivamente pues la clase estaba muy mamona, o sencillamente para burlarme pues de alguien o hasta de mí mismo pues. Y ese personaje yo nunca le puse como un nombre como tal, solo lo dibujaba y pues ya. Y ya después en los años pues ya cuando comencé como a trabajar más de lleno pues como en esta parte de lo que era muralismo, a mí un cliente que conocí en el 2010 me pidió un trabajo de pintar una historia en un baño. El baño de su apartamento tenía en la parte superior una especie de cenefa porque todo el baño estaba con azulejos, pero hay una parte, sobre todo en la parte de arriba, que bordeaba todo el espacio del baño, que era de pared. Entonces él me pidió que en esa cenefa, como tenía ese formato, que optara por dibujar o contar una historia que no tuviera fin. Entonces él me dio como unos datos en cuestión de la historia, como por ejemplo que no terminara. ¿A qué me refiero? Que cuando uno entrara al baño a hacer sus cosas, uno pudiera distraerse mientras las hacía observando esta historia. Entonces, sin importar dónde tú la vieras, tú sabías que iba a llegar a ese mismo momento. Entonces, ese concepto yo lo tenía claro. Él mencionó algo como de un encuentro como amoroso, pero pues como con algunos momentos, digamos, de tensión. Entonces yo tenía todo ya muy claro, incluso hasta hice como una especie de storyboard, como secuencia, pero el problema era ya con el personaje. No tenía como claro el personaje que iba como a protagonizar esta historia que se me estaba pidiendo. En ese momento se me ocurrió, no sé, tuve como el déjà vu pues de este personaje que te mencionaba del colegio que solía hacer en la parte de atrás de los cuadernos,
y yo dije, bueno, yo nunca le hice como un cuerpo a ese personaje, siempre fue como una lombriz. Entonces, bueno, vamos a ponerle cuerpo y vamos a usar ese personaje. Y bueno, ahí lo usé. Entonces, como no era algo que yo, digamos, pues yo estaba haciendo, no era un personaje tampoco como actual, pues en el caso mío, pues eso era del colegio hace mucho tiempo. Yo no lo tomé como muy en serio, sino que era más que todo como para cumplir con el cometido, pues con el reto pues de hacer esa cenefa. Entonces no me di de pronto como yo esas consecuencias y resulta que sí gustó. Obviamente me pagaron por ese camello, pero gustó. ¿Fue la primera vez que lo usaste? Sí, en el 2010 y fue como en esa cuestión. Entonces, curiosamente, este personaje no nació en el papel, sino nació en el muro. Y yo en ese entonces pues yo estaba como con la transición pues de aprender a hacer muralismo, de aprender a manejar materiales como el spray, marcadores, que el gran formato, porque es distinto uno dibujar o pintar en un formato, digamos, de tamaño carta sobre papel. Otra cosa es intervenir un espacio físico que obviamente pues tranquilamente puede medir más de 2 metros. Entonces no me di como esa consecuencia y resulta que gustó y me siguieron pidiendo más historias con ese personaje. Entonces pues ya... Entonces desde ahí, o sea, ¿empezaste ahí ya también a hacer lo del cómic o el cómic ya...? No, ahí era netamente para muro, o sea, pues digamos de cómic era más que todo como el boceto para trasladar al muro, ¿sí? Pero no un cómic pues que yo dijera, bueno, aquí este cómic va a contar la historia del personaje y va a tener diálogos. No, era más que todo como el orden de las secuencias de los momentos de la historia con ese personaje. Entonces lo que sucedió fue que ya en la segunda oportunidad que se me dio en seguir contando historias con este personaje, yo ya lo tomé más en serio. Entonces yo ya dije, bueno, aquí hay algo porque... no solo porque yo me estoy percatando, sino porque la gente ya me lo está pidiendo. O sea, es distinto cuando tú crees que tienes un hit o estás haciendo algo bien y otra cosa es cuando alguien que no sos vos te dice que lo que estás haciendo está bien. Entonces ya como que uno como que escucha más eso. No sé por qué pasa así, pero pasa. Y me convencí y ahí fue cuando arranqué a contar ya cómics, historias a través de cómics, ya centradas pues como en este personaje que me llevó pues a darle un nombre, a darle un contexto en donde él ya tiene pues un rol, digamos, en la sociedad, en donde él también ilustra cómics, es un caleño, tiene 30 años, tiene una novia que se llama Dorian, tiene un amigo, su mejor amigo es un nerdo super friki que le gusta todo lo que son los cómics, los juegos de rol, los videojuegos, y tiene un gemelo malvado que se llama Jack Pixel, que no se la lleva muy bien. Entonces eso es como empezar a ampliar ese universo. Y ahora resulta que, bueno, hace como 4 años yo tengo un gato, que es este que está acá, se llama Nino, y él ya empezó a ser parte de ese universo. Entonces como que ha sido chévere como todo ese proceso pues de darle un rol como al personaje, como ampliar su universo, como en decir, bueno, que también tiene una novia y resulta que la novia está súper enamorada de él, pero que también es una chica súper feminista. Entonces, bueno, ahí empieza como a dar mucha tela con qué cortar para contar historias. Y hay algo que a mí me ha gustado mucho y es hacer tributos. A mí me gusta hacer tributos de cosas con las que yo crecí. Creo que hiciste. Sí, pero más que todo son cosas que a mí me han marcado, como por ejemplo lo que son los cómics, las películas de miedo o serie B, los videojuegos también. Entonces como que suelo de algún modo reciclar esos recuerdos, pero entonces los traigo de una forma moderna o actual, pero ya empleando a los personajes. Lo de la nariz
como te mencionaba, pues surgió como ese referente del colegio, pero ya en ese primer trabajo, en ese baño, pintando esa cenefa, resulta que yo necesitaba tener siempre como una guía, como un sentido, porque no era como plasmar los dibujos en esa cenefa así porque sí, sino que tuviera realmente esa posibilidad de la secuencialidad, o sea, que si fuera yo o cualquier otra persona que entrara al baño pudiera tener esa misma guía clara para saber que de esta escena sigue esta de acá y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos personajes y han habido personajes durante toda la historia, ya sea del cine, de la literatura, de la animación, de los videojuegos, de todo, ¿sí? Pero un personaje realmente tiene un meollo en la sociedad cuando se le facilita a la persona tener una recordación de ese personaje. Y casi siempre esa recordación tiene que ver con su aspecto físico. Es ahí donde la nariz surge como una especie de guía, como una especie de foco de atención para que precisamente, volviendo al ejemplo del baño de la cenefa, es la nariz la que te va guiando por dónde va pasando ese personaje y en qué momento de la historia está ese personaje. Como que la nariz sea roja y pues grande es como una especie como de brújula para la persona que lo está viendo. Aparte, porque es un aspecto físico que es innegable no ver o no reconocer. Entonces, como que sea grande, que sea roja, como que sí o sí te causa algo. Habían personas que pensaban que era como una especie de mimo, como de payaso, porque a mí me gusta mucho lo clásico, o sea, a mí el color muy poco. Bueno, ya veo que vas acabando el dibujo y pues también ya casi vamos llegando al final. Vamos con esta última pregunta, que es, pues los artistas, al ser tan sensibles, pues al tener como cierta sensibilidad hacia las emociones, pues tenemos esa capacidad de sentir más. ¿En algún momento has tenido alguna crisis o algún bloqueo? ¿Qué has hecho en esos momentos? Sí, definitivamente, pues uno como ser humano, más que como artista, uno como ser humano, uno pasa por muchas etapas pues en su vida y más aún con ciertas edades o con ciertas situaciones puntuales. Sí me ha pasado tanto a nivel personal como a nivel profesional, lo que uno popularmente conoce como bloqueos mentales o bloqueos artísticos. Y pues yo, digamos que no es que sea una fórmula, no puedo, digamos, confirmar que le vaya a funcionar a todo el mundo, a todas las personas que nos están viendo, pero es lo que yo hago. Y a mí me gusta mucho como volver como a los inicios, como a esos artistas o esos personajes o esos formatos, específicamente como con el cómic o con el arte, que me inspiraron como a seguir como en esta senda. Entonces, como volver a los inicios me parece que siempre es como un salvavidas. Incluso el arte para mí es un salvavidas. Yo puedo ser como fiel testigo pues de esa situación, porque ante las situaciones más duras que me ha tocado en la vida, he sido afortunado en poder contar con el dibujo para poder sobrellevar eso, no dejarme llevar por la corriente de un problema o de algo muy negativo, sino que he tenido más bien como la posibilidad de que el arte me ha dado la mano para precisamente pensar más allá de ese problema. Entonces me ha funcionado, digamos, el volver, como te decía, como a los inicios. No me refiero solamente como a ver cosas gráficas, también el cine también sirve mucho. Cine que a ti cuando niño te gustaba, eso también es bueno como volver como a verlo. ¿Qué específicamente de esa película o de esa serie antigua que tuviste cuando niño te gustaba? Entonces como que
situaciones o esos momentos que te dan alegría, te traen buenos recuerdos, te traen buena vibra. Pienso que es como un inicio para precisamente poder superar ese bloqueo, para poder ver la situación que estás en ese momento de una forma diferente y de pronto en el mejor de los casos hasta funcional, en donde tú no te quedes como en ese limbo, ese remolino de no saber qué hacer, qué pensar, qué crear, y más bien motivarte con cosas que definitivamente han marcado ese proceso en el cual tú estás en estos momentos. Entonces como que apelar como al recuerdo, en el caso mío, pues me ha funcionado como para volver a ver las cosas que tengo como en el presente de una forma más positiva, más llevadera. También sirve mucho el sentirse no cómodo, como estarse cómodo al estar incómodo. No sé si me hago entender, como por ejemplo que no todo el tiempo tú tengas las mejores condiciones para dibujar, buscar no siempre hacer las cosas así. Volviendo pues como al ejemplo del dibujo, yo por lo general yo uso lápiz, y no es que no lo tuviera como a la mano, sino que me gusta también el reto de no contar con esa herramienta del lápiz que me permite incluso corregir lo que yo hago, sino más bien someterme yo como al juicio de lo que sale como en el momento. Eso también me hace sentir vivo, me hace valorar cada trazo que yo hago y de pensar, de tomarme un tiempo y pensar qué es lo que estoy haciendo. O también dejar de pensar tanto y dejar que fluya. Entonces como el no tener control, total control con eso, para mí me ha colaborado mucho precisamente pues como para no quedarme como en ese bloqueo, en esos bloqueos artísticos. Y el mejor consejo que yo le puedo dar como a las personas que están como en ese momento, es que paren lo que están haciendo. Si les queda más fácil cerrar los ojos, acuérdese cuando usted era niño. ¿Qué era lo que usted hacía? ¿Qué era lo que usted hacía en ese momento que usted estaba triste? No que salir al parque, bien. No que ir donde mi vecinito, listo, no está el vecino, pero hay un nuevo amigo que usted tenga y pues puede ir a charlar con él. El charlar, el hablar con alguien, a mí me parece que eso es muy provechoso. Me refiero no a hablar con un psicólogo, no a hablar con alguien que no sepa de qué diablo estás hablando, y no con alguien que obviamente te conozca, que te entienda y que en el mejor de los casos pueda como al menos escucharte, y que en el mejor de los casos pues te pueda, digamos, dar algún consejo. Eso es como lo mejor, pues lo más conveniente, pues digo yo. Pero entonces es también provechoso el sentirse cómodo al estar incómodo, al no estar como con los 5 sentidos, o no estar como muy cómodo con el lápiz que estás usando en este momento, porque no es el que usas normalmente. Eso es bueno también, porque yo digo, ¿no? Ante la adversidad es donde tú realmente muestras quién realmente eres. Y pues eso yo creo que aplica para todo lo de la vida. Sí, la verdad es que sí, pues yo siento que ya con esta reflexión final que me parece un ejercicio demasiado, sirve mucho, porque también lo he llegado a hacer. Vamos llegando al final y pues nada, o sea, como para complementar, siempre que haya un bloqueo, pues no solo en lo artístico, sino en lo personal, en lo que sea, siempre es muy grato, muy bonito. Sí, recordar todo lo que se ha tenido que vivir también, como pues toda la historia que nos has contado, y saber de que, bueno, ya llevamos un proceso, y que ese proceso nos hace ser lo que somos ahora. O sea, también es muy grato recordar todo eso, y siento que sirve mucho de motivación. O sea, que a veces uno como que dice, no, pues que yo no estoy haciendo nada, no he hecho nada, pero
hay un sinfín de cosas que has hecho antes y te suman. Total. Y nada, pues agradecerte por tu compañía. Este fue el podcast número 2 de Caguacats. Nada, gracias por venir y mostremos el dibujo. Este fue el dibujo final. Y nada, espero que les haya servido de algo pues estas anécdotas que nos ha contado Juan Pablo de su vida, de su proceso artístico.